¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Soy José David Pérez y es un gusto llevarles la información nacional e internacional más importante en Costa Rica Noticias. Recuerde que puede seguirnos a través de 101.5 FM en Costa Rica Radio, en nuestras redes sociales, en Facebook como Sinar Noticias, en Twitter nos encuentra como @SinarNoticias, en Instagram como Costa Rica Noticias, para que usted pueda mantenerse informado al respecto de las noticias más trascendentes y por supuesto que preparamos con mucho profesionalismo para usted en Costa Rica Noticias. Vamos a iniciar de inmediato nuestra edición al mediodía repasando los titulares. Cuarta entrega del bono Proteger no será posible de momento por faltante de recursos, según confirmó la ministra de Trabajo a Costa Rica Noticias. Estudiantes de 10º de colegios académicos y de 11º de colegios técnicos podrán acceder a cursos gratuitos y virtuales impartidos por Intel. Campaña del PANI busca visibilizar el acoso psicológico a través de las redes sociales. En un solemne acto, España rinde homenaje a las víctimas del coronavirus. ¿Qué futuro tiene el proyecto de ley para rebajar el salario a los servidores públicos con salarios superiores a $1,5 millones? Nuestro compañero David Roversi está en el Congreso y nos trae un adelanto de esta información. David, buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos que nos siguen a través de la pantalla de 13 Costa Rica Televisión, acá en Costa Rica Noticias. Estamos en la Asamblea Legislativa, pues acá en el primer poder de la República sigue dándose mucho de qué hablar con respecto a lo que es el proyecto que presentó el gobierno con relación al recorte de las jornadas laborales y con eso también del salario de parte del sector público. Aquí siguen generándose muchísimas dudas, hay muchas discrepancias entre los diputados que son los encargados finalmente de aprobar o no este proyecto y quienes además, según lo dijo uno de los legisladores, no estarían viendo afectado su salario, como creerían muchos, igual que ministros, presidentes ejecutivos, entre otros. Pero bueno, toda esta información se las vamos a traer en cuestión de minutos acá en Costa Rica Noticias. Gracias, David, y más adelante tendremos el detalle de esta información. La cuarta entrega del bono Proteger no será posible de momento por faltante de recursos, según lo confirmó la ministra de Trabajo a Costa Rica Noticias. Además, la jerarca señaló que inclusive obteniendo el presupuesto que está en la Asamblea Legislativa para implementar el bono, no se podría cubrir a las 420,000 personas que están pendientes de recibir la ayuda. La cuarta entrega del bono Proteger está en veremos. Y al día de hoy, el Ministerio de Trabajo no puede garantizar que las personas afectadas laboralmente por la pandemia puedan ser ayudados con esta alternativa. La razón: no hay presupuesto para ello, según indicó Yanina Dinarte, ministra de Trabajo. Actualmente 936,000 personas se han registrado para poder acceder al bono Proteger, de las cuales 533,000 han sido beneficiadas, es decir, que un poco más de 420,000 personas no han podido acceder a esta opción por falta de recursos, señaló Dinarte a Costa Rica Noticias. Ante la pregunta de si se prevé colocar un cuarto mes, lo que debo decir es que la prioridad es primero, con los recursos que se puedan generar, cubrir a las personas a las que de todos no se les han podido dar el bono. Entonces, nosotros seguimos trabajando, por supuesto, por garantizar el cumplimiento a quienes ya han sido beneficiarios con los recursos que tenemos disponibles, pero claramente la necesidad de contar con una aprobación por parte de la Asamblea Legislativa es fundamental.
La jerarca de trabajo explicó que a pesar de los nuevos recursos que tiene el presupuesto extraordinario, que aún está estudiado en el primer poder de la República para su aprobación o un nuevo rechazo, no alcanzaría el dinero para atender a los más de 420,000 personas que están en espera. El gobierno de la República presenta un nuevo presupuesto que ya no solo contiene los 65 millones de el INS, sino que también integra recursos correspondientes a lo que se ha logrado recaudar por concepto de la ley de combustibles. Esto lo que nos permitiría es efectivamente cubrir con una población un poco más amplia. No obstante, todavía con estos dos recursos que se están incluyendo en el presupuesto, no lograríamos cubrir la totalidad de los 420,000 que están en espera. Entonces, en este momento, básicamente lo que procedería sería aplicar una priorización conforme lo que establece el decreto ejecutivo que da vida a proteger para poder llegar a las personas que tienen situaciones de vulnerabilidad mayores. La jerarca de trabajo detalló que el pago del segundo mes ya se completó y la proyección es concluir con el tercer pago en estos próximos días. (12:06). ¿Cómo se encuentra el estado del tránsito a esta hora de la tarde? Gracias a Cámaras Viales CR.com. Vamos a iniciar en el sector del Castella. En la autopista General Cañas no presenta ninguna complicación. En este momento, totalmente fluida, prácticamente despejada en su totalidad la autopista, tanto en el sentido San José-Alajuela como Alajuela-San José. Clima soleado en este sector. De igual forma, en Taras de Cartago, totalmente soleado, sin ningún problema, superficie de rodaje completamente seca y absolutamente vacía. La carretera también, la dinámica vehicular normal durante esta semana. Mismas condiciones se presentan a las 12:07 gracias a Cámaras Viales CR.com. En el sector de la Rotonda La Bandera, en sus ingresos y salidas, no tendrán ninguna complicación conductores. Siempre el llamado a la calma y a la precaución, pero hay dinámica vehicular totalmente positiva para quienes transitan en este sector. El sector del centro de San José, el barrio chino, prácticamente ningún vehículo en este momento está transitando en este sector. Un par de taxis y de transeúntes en esta zona, pero hay total libertad para transitar quienes pueden hacerlo. Eso sí, recuerden las restricciones de la semana, no se exponga a multas. Hoy solamente las placas 7 y 8, terminadas en 7 y 8, pueden salir a realizar las compras de artículos o insumos completamente esenciales, así que no se exponga a multas ni al retiro de sus placas, pero no habrá ninguna complicación a esta hora 12:08 de la tarde. Hacemos una pausa y regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Quédese con nosotros. Estudiantes de 10º de colegios académicos y de 11º de colegios técnicos podrán acceder a cursos gratuitos y virtuales impartidos por Intel. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. Cuando el mundo está en pausa y todo parece detenerse, las luces se encienden, el pan se sigue horneando, la nube sigue almacenando, el agua sigue fluyendo, porque cuando el mundo desacelera, podemos ver a las personas que lo mantienen en movimiento. En este mes de julio, agradecemos la labor de nuestros técnicos esenciales. El INAES World Skills Costa Rica. El talento se mueve. Ahora todo es más simple en la página del banco. Todo es más útil al entrar al sitio web. Es más simple, intuitivo y con un ritmo adictivo. Es música para mis oídos. AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31,000 millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías.
A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano, una obra de cerca de $500 millones para el beneficio de 650,000 personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. Para el BCR, su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de bancobcr.com y en la app BCR Móvil completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 12:11 minutos, el tipo de cambio del dólar para este jueves. La compra en 578 colones con 74 céntimos y la venta en 582 colones con 86 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. ¿Sabía usted que con solo contestar o devolver una llamada internacional usted puede ser estafado? Hoy en la tercera entrega de los reportajes Pandemia de Estafas le hablaremos de los métodos de ciberdelincuencia del wangiri y skimming. ¿Ha recibido usted alguna vez una llamada internacional? De esas que al contestar le parece sospechosa o simplemente no le dicen nada. Cuidado, porque solo con el hecho de contestar o devolver esa llamada podría generarle miles de colones en su factura telefónica por un servicio que usted nunca solicitó. Para el juez penal Gregorio Briglia, este método denominado wangiri o one call ring resulta tan inofensivo como contestar una llamada que luego le traerá muchos ceros en su factura. El skimming es otro conocido método que consiste en la clonación de tarjetas bancarias en gasolineras, bares, restaurantes y en cualquier comercio donde usted lo utilice como medio de pago. Incluso la tecnología ha creado los touchpad, que son sistemas que roban sus datos a través de un rastreo IP a su billetera, bolso u otra pertenencia. Que consiste en las llamadas que ingresan a un celular con número de código de área, por ejemplo 505 o 507, que no es propiamente el código de área nuestro. La persona recibe esa llamada, devuelve la llamada telefónica para ver para qué era que lo estaban llamando o le estaban llamando, y lo que está haciendo es realizando una llamada en un procesador automático, que lo que va a hacer es realizarle un cargo por llamada internacional de manera continua, de manera constante. En esta tercera entrega de reportaje sobre estafas electrónicas conoceremos el caso de una persona a quien con solo dar un clip a su token bancario le extrajeron en cuestión de segundos 1 millón de colones que al día de hoy no ha podido recuperar. Estamos haciendo el cambio de los tokens, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar su token, vamos a pasarlo a su teléfono y me dice, necesito que presione el token, y yo lo presioné. Ahí fue cuando comenzó la estafa, ¿verdad? Él siguió conversándome, siguió hablándome, pero la llamada se extendió mucho, entonces yo empecé a dudar. Mientras transcurría todo ese tiempo, ¿verdad?, ellos estaban haciendo la estafa, estaban haciendo los movimientos, y en eso me llegó a mí un mensaje del banco donde decía que había hecho una salida de dinero. Y fue ahí cuando yo le dije, pero está saliendo dinero de mi cuenta. Me dice, no, esas son transacciones viejas, son transacciones anteriores que usted ha hecho. Le digo, pero yo no conozco a esa persona. No sé quién es. Es que ahí están las cuentas guardadas desde hace muchos años, desde que usted abrió su cuenta hace tantísimos años. Y donde yo estaba ahí, tengo una compañera de trabajo. Ella se intrigó demasiado, entonces mi compañera llamó al banco
a una persona conocida de ella, llamó y la persona, esa funcionaria bancaria de acá le dijo, dígale que cuelgue, eso es una estafa. ¿Pero qué ha hecho el sistema judicial costarricense para dar trámite a estos casos? El 3 de julio de 2017, Costa Rica firmó el Convenio de Budapest, que representa un compromiso por parte del Estado para regular las criminalidades por medios tecnológicos y estandarizar así las técnicas de supervisión en este tipo de delitos. Como parte de la obligación que el Convenio de Budapest establece a los países que se afilian a ello, es estandarizar técnicas de supervisión, ¿verdad?, de los sistemas informáticos y también con una legislación. Dentro de esas técnicas y dentro de esas que están estandarizados para todos los países miembros de la Convención de Budapest, pues han ido apareciendo ciertas prácticas de ciberdelincuencia, ¿verdad?, que se han ido repitiendo patrones y ya se les han puesto nombres para que sean fáciles de identificar. En esa misma línea se creó el Centro de Respuesta de Incidentes Informáticos dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuya función es monitorear de manera preventiva los programas malignos. En materia sancionatoria, según el artículo 217 bis del Código Penal, dice lo siguiente: el fraude informático se impondrá pena de prisión de 1 a 10 años a la persona que con la intención de procurar u obtener beneficio patrimonial para sí o para un tercero, influya en el procesamiento o resultado de los datos de un sistema de cómputo mediante programación, empleo de datos falsos o incompletos, uso indebido de datos o cualquier otra acción que incida en un proceso de datos del sistema. Las penas de cárcel por estafas van según el monto estafado. Sin embargo, en Costa Rica 9 de cada 10 casos se resuelven en la etapa de conciliación sin necesidad de llegar hasta el juicio y la víctima recupera al menos alguna parte de lo que le sustrajeron de forma ilegítima. Para el abogado penalista Rodrigo Araya, en estos casos el profesional en derecho y el cliente valoran de cuánto fue el monto estafado y de ahí parten para iniciar un proceso judicial con asesoría legal o no, pues muchas veces los montos por el pago de servicios del abogado tienen mayor costo que la estafa misma. Cuando son montos grandes, digamos que superen el 1.000.000 de colones, efectivamente ahí tal vez vale la pena acudir a un abogado particular, porque normalmente, tal y como lo establece el arancel de honorarios de abogados, el abogado tendrá derecho a recuperar un 20, un 25 o un 30% del monto de lo que a la persona le estafaron. Entonces, cuando son montos que superan el 1.000.000 de colones, una persona puede acudir a un abogado y podría ser rentable, llamémosle así, que de lo que yo tenga que recuperar de la estafa le pague una cuarta parte o una tercera parte al abogado y aún así recuperar. Pero cuando son montos pequeños, obviamente no aconsejamos que la persona acuda a un abogado particular. Araya recomienda en el caso de estafas menores a 500.000 colones buscar asesoría en la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima del Poder Judicial, donde le brindan apoyo emocional y legal de forma gratuita. Incluso si ya el defraudado lleva avanzado su proceso de demanda, puede buscar asesoría en esa instancia. También existe la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, a la cual las víctimas pueden acudir para solicitar información sobre el avance de sus procesos. En cuanto al tiempo de prescripción de las causas por delitos informáticos, la legislación contempla 3 años si el monto es menor de 5 millones y 10 años cuando lo defraudado asciende a los 5 millones de colones. De 19 minutos. El proyecto de reducción de jornadas laborales del sector público sigue generando diversas reacciones en el primer poder de la República, pues algunos tachan de improvisación la iniciativa, mientras otros aseguran que puede modificarse, pero que debe ser aprobado. La propuesta fue enviada a la Comisión de Gobierno y Administración y ya no se verá directamente en el plenario. David Roversi nos trae la información. Buenas tardes nuevamente a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Como les decíamos anteriormente,
estamos acá en el primer poder de la República, pues el proyecto de jornadas, de recorte de jornadas laborales en el sector público sigue generando muchísima controversia en la Asamblea Legislativa, pues los legisladores y legisladoras tienen diferentes conceptos de lo que es este proyecto. Pero bueno, es importante recordar un poco o recapitular que el mismo fue presentado a inicios de semana junto con lo que fue el presupuesto extraordinario y donde se plantea reducción de la jornada laboral del sector público en un 15% a las personas que ganen más de 1,5 millones de colones. Obviamente el recorte de la jornada pues equivaldría a un recorte de su salario en este mismo porcentaje. Evidentemente aquí se han hecho excepciones que serían los funcionarios de salud, seguridad, emergencias, como la Comisión Nacional de Emergencias, y todos los que estén pues siendo responsables de la atención de la pandemia generada por el virus del COVID-19. Bueno, pero acá días atrás el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, dijo a la ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico del gobierno, Pilar Garrido, que ellos habían pues prácticamente improvisado este proyecto, ya que ni siquiera contemplaron que, por ejemplo, diputados, ministros y presidentes ejecutivos tendrían que dar su aporte en el proyecto. Es decir, ellos no entrarían en este proyecto según lo que manifiesta el diputado del Frente Amplio. Pero veamos un poco qué fue lo que ocurrió con ese enfrentamiento. ¿Usted está consciente que ese proyecto de reducción de jornadas que nos presentaron no le rebaja el salario a usted como ministra? Es más, le pregunto, ¿está usted consciente de que nos pone a los diputados a votar un proyecto de ley que le rebaja el salario a los funcionarios de esta Asamblea Legislativa, pero que no puede provocar un rebajo del salario de los diputados? Porque nosotros no tenemos una relación laboral, no tenemos jornada laboral propiamente dicha en los términos del derecho laboral. ¿Usted está consciente de eso, de esa desigualdad que está provocando, que provocaría ese proyecto de ley? No, que en este momento es lo que estamos poniendo sobre la mesa y que las y los señores diputados con su poder de enmienda pueden modificar o pueden decidir no votar o pueden aprobar. Bueno, es importante decir también que la iniciativa tiene la propuesta de que esta extensión, por lo menos de lo que es el recorte de la jornada laboral, como decimos, a personas que ganan de 1,5 millones de colones, sería por 12 meses, según lo que indica el proyecto que envió el gobierno a la Asamblea Legislativa, es decir, por 1 año. Pero ante esto también muchos diputados también aseguran que debería estar analizándose otro tipo de opciones, como por ejemplo hacer pues escalonado lo que es el tipo de recorte en el salario y de la jornada según lo que gana cada una de las personas en la función pública. Pero veamos qué es lo que dicen algunos legisladores. Siento que es una improvisación como todo lo que está haciendo el gobierno. Yo creo que tienen que haber estudios más profundos a la hora de presentar un proyecto y no simplemente hacerlo por hacerlo y sencillamente como decir, aquí hay una medida que en realidad lo que viene a afectar es a la clase más trabajadora. Yo creo que está desproporcionado, yo creo que no es igualitario, no es lo mismo que usted gane 9 millones a que gane 1,5 millones. Yo sinceramente creo que debería ser escalonado, no a partir de 1,5 millones, yo creo que debería ser a partir de 2 millones a 3 millones un 10%, de 3 millones a 4 millones un 15%, de 4 millones a 5 millones un 20% y así sucesivamente, porque no es lo mismo ganar 9 millones dentro de la función pública a ganar 1,5 millones. Y es que según el Poder Ejecutivo, con lo que es este proyecto, se podría estar ahorrando 130,000 millones de colones, de los cuales 44,000 se economizarían este año, siempre y cuando los diputados lo aprueben antes del mes de septiembre. Por esta razón también hablamos con el jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, quien pues defendió el proyecto y también indicó que sí hay pues ciertas dudas en la interpretación, pero ¿qué es eso? Que es un problema de interpretación y que, por ejemplo, lo que dice don José María no es así, que los diputados sí entran en el proyecto, que también lo hacen los ministros, y bueno, es parte de lo que nos comentaba don Enrique Sánchez. Vamos a ver.
están incluidos en este momento en el proyecto, están incluidos. Hay interpretaciones que dicen que no está tan claro, pero bueno, es cuestión de arreglar si no está tan claro. Pero lo que tiene que quedar claro es que ministros, magistrados, diputados, juntas directivas, etcétera, todos los sectores que tenemos salarios más altos y que nuestros salarios dependen de otro tipo de regímenes como las dietas, también estén incluidos. Si resolvemos eso, el proyecto es moralmente necesario para dar una señal de que también nosotros estamos dispuestos a aportar a la atención de la emergencia. Pero ¿qué piensan los expertos en materia laboral en nuestro país? Consultamos a algunos abogados quienes también inclusive siguen teniendo algunas dudas, se generaron discrepancias entre ellos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que piensa cada uno y cómo es que dan esta interpretación al proyecto de ley. Sobre la aplicación de este proyecto de ley para una serie de cargos que son de elección popular, como por ejemplo las diputadas y los diputados, debemos indicar que este es un tema que genera bastante discusión. Esto por cuanto se ha entendido que las diputadas, los diputados no tienen una relación laboral en términos ordinarios, es decir, no les aplica el Código de Trabajo o la legislación laboral ordinaria como sí sucede en otras relaciones. Por ende, bajo esta perspectiva, no resultaría de aplicación el proyecto de ley para estos cargos. Este proyecto no le aplicaría a los diputados de la República porque no tienen una jornada de trabajo definida y tampoco se encuentran bajo una relación de empleo. En el caso de los ministros, sí aplicaría porque tienen una relación de empleo y una jornada de trabajo. Y es que recordemos que existen funcionarios públicos que por las particularidades del puesto no tienen una relación estrictamente de empleo, por lo que a los diputados este proyecto tal y como está no les aplicaría. Hay otros funcionarios también a quienes no les aplicaría este proyecto, los cuales serían, por ejemplo, miembros de juntas directivas que no formen parte de una institución y otros funcionarios de elección popular que por la naturaleza de los puestos que desempeñan, esta primera versión del proyecto tampoco les aplicaría. Bueno, con esto pues prácticamente vamos despidiéndonos acá desde la Asamblea Legislativa, no sin antes decirles también que pues en horas de la mañana acá en el primer poder de la República un grupo de personas se hizo presente para pedir empleo a los diputados, para buscar aprobación de leyes en los diputados y bueno, hace poco vimos también lo que fue la situación que presentaba el INEC con respecto a este tema que tiene pues prácticamente un 20% de desempleo en nuestro país según lo que han estado pues dando las estadísticas y de esto vamos a estar ampliando por supuesto en Costa Rica Noticias y por supuesto con reacciones desde el primer poder de la República. Pero bueno, con esto vamos a regresar con ustedes que tienen más allá en el set principal. Gracias a nuestro compañero David Roversi por la amplia información respecto a este tema que se discute en el plenario. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más en Costa Rica Noticias. Campaña del PANI busca visibilizar el acoso psicológico a través de las redes sociales. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200,000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. ¿Qué hace Raxa? Raxa desarrolla tecnología que aporta progreso y bienestar al país. Crea servicios innovadores hospedados en la nube, soluciones de Smart Cities, transformación digital y plataformas digitales para las empresas. Todo gracias a su personal especializado, con asesoría y soporte técnico calificado para sus clientes. Eso hace Raxa. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia. Aquí podrá solicitar la clave dinámica, apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa.
Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa. Cuando el mundo está en pausa y todo parece detenerse, las luces se encienden, el pan se sigue horneando, la nube sigue almacenando, el agua sigue fluyendo, porque cuando el mundo desacelera, podemos ver a las personas que lo mantienen en movimiento. En este mes de julio, agradecemos la labor de nuestros técnicos esenciales. El INAES World Skills Costa Rica. El talento se mueve. Regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Donde vayan las clases, va el ciberbullying. Este es el lema que encabeza una campaña que busca visibilizar el acoso psicológico a través de las redes sociales. El confinamiento al que está sometido el país desde hace más de 4 meses debido al COVID-19 ha causado que niños y adolescentes utilicen durante más tiempo medios virtuales, con lo cual se genera un mayor riesgo de ser víctimas de ciberbullying. Por esta razón, por tercer año consecutivo, empresas privadas y varias instituciones públicas lanzaron la campaña Alto al Ciberbullying, la cual tiene por objetivo informar a madres, padres, docentes y personas cuidadoras de menores sobre los riesgos que existen en los entornos digitales. Vayan donde vayan las clases, va el bullying y por ende el ciberbullying. Les invitamos a descargar el contenido, a revisarlo, a estar pendiente, a escuchar las diferentes líneas de acción donde vamos a estar trabajando tanto en redes sociales como en los medios de prensa, en los medios de comunicación radial, porque queremos llegar a todas las poblaciones y en este momento tan importante y tan coyuntural, nuestros niños, niñas y adolescentes requieren con mucha más razón del esfuerzo de las personas adultas que les acompañamos. Recordemos que migramos a la virtualidad del entorno educativo y cuando era el sitio seguro la casa, hoy también es un sitio inseguro porque ahí va a llegar este daño, esta violencia que se nos está ocasionando. Según el Patronato Nacional de la Infancia, en lo que va del año han recibido varias llamadas relacionadas al acoso cibernético. En estos días les puedo decir que ya hemos recibido varias denuncias que tienen que ver con ciberbullying. Igual, el año pasado tramitamos aproximadamente, por aquí tengo el dato, unas 17 denuncias que tienen que ver con este tipo de asuntos y que nos combina a trabajar en conjunto. La responsabilidad del desarrollo integral de las personas menores de edad es de todas y todos y esta alianza estratégica entre el Colegio de Profesionales de Psicología, el Ministerio de Educación y el PAN y la empresa privada es un ejemplo de trabajo interinstitucional articulado en materias de derecho de la niñez y la adolescencia. Las expertas mencionan que es necesario que los padres de familia o cuidadores observen las conductas y los cambios en el comportamiento de los niños. Además, recomiendan limitar el uso desmedido de dispositivos móviles para disminuir la posibilidad de sufrir o hacer ciberbullying. Se diseñe un plan de trabajo en la casa con nuestros niños y niñas, que se establezcan una rutina, que se haga un horario variado, que tenga distintas actividades y que ojalá, que es fundamental, que sean los mismos muchachos, las muchachas, los niños y las niñas quienes elaboren esa rutina, de manera que tomen en cuenta lo que ellos quieren, lo que les gusta. Yo siempre les insisto, todos los niños son distintos, todos tienen ganas les gustan cosas diferentes. Hay un temor de poner las reglas cuando ya fueron dados tal vez de manera ilimitada. Como bien lo dice doña Gladys, hay que acompañar esos protocolos con varias cosas rápidamente. Cuando usted entrega un dispositivo electrónico a una persona menor de edad, tiene que entregarlo con limitaciones, con condiciones y con reglas. Hay personas que nos dicen, bueno, pero yo nada más se lo di y no le dije nada, ¿ahora cómo lo hago? Bueno, ahora es el momento de hacerlo. No puede ser utilizado de manera irrestricta y limitada siempre. Y hay muchas casas en las que las condiciones que se dan es que el aparato o el dispositivo electrónico es compartido. Entonces, es importante que tengamos esos horarios para el respeto del uso y de las funciones para las cuales tenemos ese dispositivo electrónico en casa. En el Ministerio de Educación señalan que desde que iniciaron las clases virtuales sí ha aumentado esta práctica, pero que por el momento las denuncias no están diferenciadas por el tipo de bullying, pero que esperan aplicarlo a partir del próximo año. La Contraloría General de la República le avaló a la Caja Costarricense del Seguro Social la compra urgente y de forma directa de 4 ventiladores pulmonares para pacientes graves de COVID-19.
Precisamente en la solicitud de autorización, el gerente médico de la Caja, el doctor Mario Ruiz, argumentó que los equipos son para unidades de cuidado intensivo, por lo que sus características técnicas son superiores para poder utilizarse en este tipo de servicios. El monto máximo de la contratación es de $142,000 exactos. Es decir, cada ventilador tiene un precio de $35,500. De acuerdo con Ruiz, el monto indicado corresponde a la cotización enviada a un oferente idóneo que puede entregar los equipos de forma inmediata. La Caja tramitó desde marzo la compra de 311 ventiladores pulmonares. Sin embargo, al 7 de julio solo había recibido 22 aparatos. Esto por cuanto las empresas se han visto afectadas en el proceso de suministro de insumos, lo que a su vez ha retrasado la fabricación de los equipos. A esto se le une la afectación en la logística de traslados, con lo cual las entregas se han desfasado en el tiempo. A este miércoles 15 de julio, 188 pacientes con COVID-19 se encontraban hospitalizados y 31 de ellos en una unidad de cuidados intensivos. Las intoxicaciones han aumentado un 25% desde que inició la pandemia en Costa Rica. En la mayoría de casos sucede en niños menores de 3 años. El Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, ubicado en el Hospital Nacional de Niños, muestra preocupación debido a que desde el 1 de marzo al 6 de julio, es decir, estos tiempos de pandemia, se ha visto un incremento del 25% en las intoxicaciones, si comparamos el dato con la misma fecha del año pasado. Según el tipo de llamada que recibieron en este periodo del 2020, se registraron 5.280 intoxicaciones, mientras que en el 2019, 3.952. Por su parte, para asesoría, este año ha habido 1.620 llamadas, mientras que el año anterior hubo 1.334. En total, en tiempos de pandemia, este centro ha recibido 6.900 llamadas, mientras que el año anterior fue 5.286. Y el aumento en tiempo de pandemia ha sido significativo. Al inicio de la pandemia, en los primeros 2 meses, pudimos ver un incremento de alrededor de un 46%. Ya aumentando el corte hasta el 6 de julio, sí hemos visto que esa tendencia tal vez tiene un aumento de un 26%, como usted lo estaba mencionando, un 24% en términos generales. Sin embargo, también pues esto nos alerta y nos hace avisarle a la población, ¿verdad? Nosotros como Centro Nacional de Control de Intoxicaciones nos comprometemos a hacer estas alertas porque la población tiene que tener mucho cuidado. En cuanto a la causa de intoxicación, en el centro mencionan que la gran mayoría ha sido accidentales, 1.682, seguida por tentativa de suicidio, 794, reacción a medicamentos por 719, adicciones por 466 y errores en medicación por 335. Por otro lado, los datos de la entidad señalan que el mayor agente tóxico suele ser medicamentos, con 2.298 casos, productos de limpieza con 791, veneno de animales como abejas o alacranes 696, drogas 446 y por alimentos 321. Los medicamentos ocupan el primer lugar de las intoxicaciones en términos generales y en este tiempo de la pandemia los productos de limpieza, tanto de uso doméstico como de uso industrial, están ocupando el segundo lugar de las intoxicaciones. Entonces, sí vemos una relación importante con la pandemia. La médico señala que a pesar de que en este periodo no ha habido ninguna muerte por esta causa, sí es importante destacar que en la mayoría de los casos sucede en niños menores de 3 años. No hemos tenido muertes, ¿verdad? Sí hemos tenido en algunos casos lesiones serias como quemaduras, problemas en niños significativos, ¿verdad? De mamás que han tenido que llevar a los niños al centro médico, estar horas o incluso internarlos por quemaduras, adultos también. Algo importante es que las personas están haciendo mezclas para combinar estos productos, ¿verdad? De limpieza o desinfectante porque hay mucho miedo, porque hay pánico, porque estamos aterrados y las personas queremos usarlo mejor, pero hay mucha desinformación en este sentido. Entonces, nosotros queremos que las personas conozcan que la realidad, ¿verdad?, es lo que las autoridades oficiales están mencionando, nos están recomendando, que acatemos y seamos disciplinados con estas recomendaciones. ¿Qué es lo que usted debe hacer si usted o un familiar sufre una intoxicación? La doctora Ramos nos detalla. Primero, tiene que lavar muy bien con agua
la boca o la piel donde cayó alguna sustancia química o incluso si hay algún medicamento que está en la boca, tiene que descontaminarse. No es hacer un lavado exhaustivo ni provocar el vómito, esto que quede claro. Es limpiar. Si se puede cepillar los dientes, es ideal. Y el segundo paso es llamar inmediatamente al centro de intoxicaciones, porque nosotros debemos valorar ese riesgo. Hoy en día el centro hace un papel muy importante en contención a las familias para que en la mayoría de lo posible se puedan quedar en sus hogares. En tanto, la principal recomendación de la médico es no creer en noticias falsas que se generen en Internet como una supuesta cura mágica del COVID-19 y mantener sustancias peligrosas fuera del alcance de los niños. Nutricionistas podrán ofrecer consulta virtual o a distancia durante el tiempo de la emergencia nacional. En Costa Rica el 70% de la población sufre sobrepeso u obesidad. Así lo dio a conocer de manera preocupante la Caja Costarricense del Seguro Social, debido a que este es un factor de riesgo frente al COVID-19. Y habla de que en Costa Rica el 70% de la población tiene o sobrepeso o obesidad. Entonces, esto es una cifra bastante alarmante, porque lo que quiere decir es que los costarricenses nos está faltando movimiento, nos está faltando cuidado en la alimentación, ¿verdad? Y estamos sometidos a muchísimo estrés y todo eso puede disparar al mismo tiempo mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de enfermedades del corazón y así sucesivamente una cadena de enfermedades que van afectando a todos nuestros órganos. Dada esta situación y al aumento de las medidas de confinamiento y a la necesidad de aislamiento social, la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Nutrición aprobó la autorización para que sus colegiados puedan ofrecer consulta por medios virtuales. Amparado básicamente en dos aspectos fundamentales. Uno, que es el decreto de emergencia nacional establecido por el COVID-19, por la enfermedad del COVID-19, y el otro es la autorización del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, para que ésta se pueda llevar a cabo de manera excepcional y transitoria por este tipo de emergencia nacional que estamos viviendo. Y el segundo acuerdo que tomó esta Junta Directiva fue aprobar una guía o protocolo elaborado por una comisión nombrada por la Junta Directiva. Esta guía de consulta nutricional virtual para la emergencia por el COVID-19 establece los procedimientos éticos, legales y técnicos para que la consulta nutricional se pueda desarrollar de forma tal que respalde tanto al profesional como al paciente o cliente. Se van a utilizar diferentes plataformas como Zoom, Teams o videollamada. Para asegurar la calidad de la atención se desarrolló una guía en la cual se ven aspectos como la seguridad de la información del paciente, qué tipo de expediente se debe utilizar, cuáles son las plataformas seguras. Desde la primera cita, el paciente va a tener una anamnesis, que es como un estudio en donde se ve lo que el paciente necesita para hacer la intervención nutricional. Los pacientes pueden estar seguros que con una consulta virtual van a recibir la misma calidad que en una consulta presencial. La experta señala que el objetivo es cuidar la salud de las personas para que ellos no tengan que movilizarse al consultorio y puedan seguir con su tratamiento nutricional. 12:43 minutos de la tarde. Este jueves, en nuestra sección Animales en Libertad, le presentamos a la Fratercula ártica o frailecillo atlántico. Estas aves frotan sus picos para el cortejo y los progenitores hacen hasta 8 viajes diarios en busca de sustento para sus polluelos. Pueden portar hasta 20 peces en el pico. Les presentamos a la Fratercula ártica, también conocida como frailecillo. Esta ave habita el Atlántico Norte. Son pequeñas aves marinas que usan smoking. Su atuendo negro cubre la mayor parte de su cuerpo, excepto su vientre blanco y redondeado.
Lo que hace que se vean tan tiernos y adorables es su pico colorido. Viven en mar abierto la mayor parte de su vida. Solo regresan a tierra una vez al año para aparearse. Pueden volar de 48 a 55 millas por hora y pueden batir sus alas a una velocidad de 400 veces por minuto. Son excelentes volando y buceando. En promedio, bajo el agua, atrapan y retienen en su pico cerca de 10 peces por viaje. Gracias a lo áspero de su lengua, van empujando cada pez dentro de su boca. Su extraño y filoso pico les sirve para cavar una madriguera para poner bajo la tierra el único huevo por pareja. Estudiantes de 10º año de colegios académicos y de 11º de colegios técnicos podrán acceder a cursos gratuitos y virtuales impartidos por Intel. Con el objetivo de incentivar e involucrar a jóvenes en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, Intel impartirá talleres gratuitos y virtuales a estudiantes de 10º año de colegios académicos y de 11º año de colegios técnicos. La virtualidad nos trae retos a todos y todas. Es por esto que desde Intel Costa Rica hemos creado una serie de herramientas innovadoras que nos permitan seguir cumpliendo con nuestros objetivos de ser un ciudadano corporativo responsable. Es así como a través de nuestro centro de innovación empezaremos a dar cursos en línea de programación para estudiantes colegiales. A partir de este 19 de julio, los estudiantes pueden elegir entre 3 cursos de introducción y como requisito deben tener acceso a Internet. Además, como parte del trabajo que se ha venido haciendo durante estos tiempos de pandemia, la empresa apoyó un torneo de programación con niños entre 8 y 12 años, la cual fue una convocatoria abierta y gratuita en la que participaron 223 estudiantes de todo el país. Hemos decidido apoyar a la Academia Lugar en su torneo de programación para niños entre 8 y 12 años. Más de 220 niños y niñas se inscribieron en este programa. Nuestra idea es que a pesar de la distancia, sigamos cerca de los costarricenses, apoyándolos en la transición hacia una economía basada en el conocimiento. El evento, que se desarrolló 100% de manera virtual, buscaba despertar el interés de los participantes por las áreas científicas o de ingeniería y también ofrecer actividades para que los niños invirtieran su tiempo en la adquisición de conocimientos mientras se quedaban en casa durante la emergencia generada por el COVID-19. 12:47, hacemos una pausa y ya regresamos con más en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Recuerde que puede seguirnos también a través de redes sociales, en Facebook Costa Rica Noticias, lo mismo que en Instagram. En Twitter nos encuentra como @SinarNoticias. Ya regresamos. En un solemne acto, España rinde homenaje a las víctimas del coronavirus. Uno de los eventos más tradicionales en Aguascalientes, México. Una fiesta donde se funden color, música, teatro y toros. La Feria de San Marcos. Vívalo este 16 de julio a las 9 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Um idioma com mais de 234 milhões de hablantes. Portugal é um país rico pela sua história e diversidade. Y un profesor muy particular. Portugal es el país vecino al que nos une muchos lazos culturales y de amistad. Y ese es el objetivo de nuestro programa. Falamos portugués. Acho que o avião já aterrou, portanto eu acho que eles estão quase a aparecer ali. Todos los sábados a las 3:30 de la tarde. Bienvenidos, bem-vindos a Falamos Portugués. Solo por 13. Costa Rica Televisión. Los invito a ver el programa Voces Amigas en Canal 13. Que es compartiendo con personas de diferentes fe,
temas que tienen que ver con nuestra vida diaria. Nos ayuda a meditar, a comprender muchos de los temas que aquí se tocan. Les van a ayudar a crecer en su vida y enfrentar quizás algunas dificultades. Y que al reflexionar en ellos, su vida puede ser mejor. Mostrando que es más lo que nos une que lo que nos separa y mostrando que incluso las diferencias más bien nos enriquecen. Dejar sentado que nuestras vidas, las vidas que vivimos, valieron la pena. Les espero, voces amigas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. (12:50) Iniciamos con información en el ámbito internacional. En un solemne acto, España rinde homenaje a las víctimas del coronavirus. España recordó a sus víctimas de la pandemia del nuevo coronavirus. El jueves se llevó a cabo una ceremonia de Estado presidida por el rey Felipe VI y que contó con la presencia de dirigentes europeos y de la Organización Mundial de la Salud. Este acto no puede reparar el dolor de muchas familias por no haber podido estar a su lado en sus últimas horas, ni mucho menos atenuar la tristeza por su ausencia, pero sí hacer justicia a su vida, a su contribución a nuestra sociedad, a su memoria. El acto también reconoció el esfuerzo de los trabajadores de la salud. Hemos dado todo lo que teníamos, hemos trabajado al límite de nuestras fuerzas y hemos vuelto a entender, quizás mejor que nunca, por qué elegimos esta profesión: cuidar y salvar vidas. Aunque muchos compañeros tuvieron que dar su propia vida para ello. A casi un mes de haber desconfinado totalmente a su población tras controlar la epidemia, el país ha experimentado en los últimos días un repunte en los contagios y mantiene más de 120 brotes activos en varias regiones del país. España suma oficialmente más de 28.400 muertos por la enfermedad, de un total de más de 256.000 casos notificados. En América Latina, los fallecimientos por la COVID-19 ya superan las 150.000 personas y el virus sigue su avance. Latinoamérica superó el miércoles los 150.000 muertos por el nuevo coronavirus, según un conteo de la France Press basado en fuentes oficiales. En América Latina y el Caribe se han producido más de 3,5 millones de contagios por coronavirus. Es la segunda zona más enlutada por la pandemia en el mundo, detrás de Europa. Casi la mitad de los decesos han ocurrido en Brasil. Con 212 millones de habitantes, es el país más afectado de la región. Acumula más de 75.000 fallecidos y más de 1.900.000 infectados. Por su parte, México, de 126 millones de habitantes, ha registrado casi 37.000 defunciones y acumula más de 317.000 casos confirmados. Otro de los países más afectados es Perú, de 32 millones de habitantes, que registra 12.000 fallecidos, el balance de muertos más alto en América Latina por cada millón de habitantes. Aún así, el gobierno reanudó el transporte nacional, aéreo y terrestre. La economía peruana se desploma y el gobierno se inclinó por proseguir con la reapertura tras 120 días de confinamiento. En Venezuela, el gobierno decidió una radicalización del confinamiento en Caracas y el vecino estado de Miranda. La medida obliga al cierre de negocios, salvo supermercados, farmacias y otros comercios considerados esenciales. Además, anunció que habilitará las instalaciones del centro de espectáculos más importante del país para la atención de pacientes de COVID-19. Por ejemplo, aquí en Caracas yo mandaba a preparar el estacionamiento del poliedro de Caracas para instalar ahí unos hospitales militares. Ya está en fase de preparación. Venezuela reporta más de 10.000 contagios de coronavirus y 100 muertes. En el país de 30 millones de habitantes, la oposición y organizaciones como Human Rights Watch cuestionan las cifras.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo en una segunda prueba de coronavirus y sigue en cuarentena. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció el miércoles que volvió a dar positivo en un examen de coronavirus. A pesar de ello, reiteró que su cuestionado tratamiento con hidroxicloroquina está funcionando. Yo no recomiendo nada. Yo recomiendo que usted vaya a su médico y converse con él. En mi caso, un médico militar me recomendó la hidroxicloroquina y funcionó. Estoy bien, gracias a Dios. Me hicieron un examen ayer en la mañana y en la noche dio resultado de que todavía sigo positivo para el coronavirus. El mandatario de 65 años aseguró que está sin síntomas desde el martes pasado que fue diagnosticado con el virus. La eficacia de los tratamientos con hidroxicloroquina han sido cuestionados científicamente. Espero que en los próximos días me haga un nuevo examen y si Dios quiere que todo esté bien para que nosotros regresemos al trabajo pronto. Bolsonaro permanece en la residencia oficial Palacio de Alvorada, desde donde despacha por videoconferencia y sigue atendido por el equipo médico de la presidencia. El mandatario es un escéptico de la pandemia y es contrario a las cuarentenas. Además, ha calificado el coronavirus de gripecita. Brasil es el segundo país con más casos y más muertes por coronavirus, detrás de Estados Unidos. La economía de China vuelve a repuntar después de superar la crisis de la pandemia. China se recupera tras la crisis del nuevo coronavirus. La Oficina Nacional de Estadísticas anunció el jueves que el Producto Interno Bruto se disparó 3,2% en el segundo trimestre, dejando atrás su peor resultado histórico a principios de este año. El dato es mejor que las previsiones de un grupo de analistas consultados por la AFP que avisoraban un crecimiento del 1,3%. La economía nacional superó gradualmente el impacto adverso de la epidemia en el primer semestre y demostró un impulso de crecimiento restaurativo. Sin embargo, algunos indicadores todavía están en declive y las pérdidas causadas por la epidemia deben recuperarse. Las ventas minoristas volvieron a caer en junio en términos interanuales, pero la producción manufacturera logró el mes pasado su mejor resultado desde que empezó el año. El sector de la exportación sigue siendo particularmente vulnerable porque los socios comerciales de Pekín todavía sufren las consecuencias de la pandemia. China, donde el virus apareció en diciembre y luego se propagó por todo el mundo, fue el primer país en reactivar su actividad, y estos datos podrían ser un indicativo de la esperada recuperación de la economía mundial. El gobierno brasileño se comprometió a reducir a un mínimo aceptable la deforestación en la Amazonía. El gobierno de Brasil se comprometió el miércoles a reducir la deforestación y los incendios en la Amazonía. Las declaraciones fueron hechas tras una reunión del Consejo Nacional de la Amazonía y dan respuesta a las alarmas generadas dentro y fuera del país ante el avance de dichos fenómenos, desde la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro, partidario de las actividades extractivas y agropecuarias en áreas indígenas y en zonas protegidas. Vamos a buscar reducir a un mínimo aceptable los índices de deforestación e incendios, demostrando hacia la comunidad internacional y a la sociedad brasileña nuestro compromiso y dejando claro que la deforestación y el desarrollo económico no son mutuamente excluyentes. Todo lo contrario, esa es nuestra gran tarea. Muito pelo contrário, essa é a nossa grande tarefa. Según datos oficiales, la deforestación de la Amazonía brasileña registró un récord semestral de 3.070 kilómetros cuadrados entre enero y junio, un alza de 25% respecto al mismo periodo del año pasado, marcando un récord desde el inicio de esa serie en 2015. En junio se constató además un incremento de casi 20% de las quemas respecto a junio de 2019, la peor cifra para ese mes en 13 años. A fines del mes pasado, fondos de inversión de Europa, Asia y Sudamérica, que administran colectivamente cerca de $4 billones en activos, pidieron al gobierno de Bolsonaro que detenga proyectos que amenazan con acelerar la destrucción de la Amazonía. El jueves pasado, representantes de 9 de esos fondos pidieron resultados en la lucha contra la deforestación antes de discutir su eventual participación en proyectos de protección ambiental en el país. Estamos en contacto directo y Estamos en contacto directo con los embajadores de los países donadores, en el sentido que los recursos de los fondos de la Amazonía sean liberados nuevamente.
Grandes exportadores brasileños también se dijeron preocupados por la imagen del país. El miércoles fue el turno de 17 exministros brasileños de Economía y expresidentes del Banco Central, que pidieron un cambio de rumbo. Hasta aquí la información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Los esperamos a las 7 de la noche con más detalles en nuestra edición estelar. Recuerde seguirse informando a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Costa Rica Noticias. Nos encuentra en el Twitter, estamos como @CINARD-Noticias. La conferencia de prensa del Ministerio de Salud y de las autoridades de salud con toda la información desde Casa Presidencial y la actualización de los datos COVID-19 de manera completa, como siempre es el servicio que le brindamos acá en Costa Rica Noticias, en 13 Costa Rica Televisión. Vamos de inmediato con ellos para conocer los datos actualizados para este jueves 16 de julio en nuestro país con el control de la pandemia por COVID-19. Que la pasen bien.